Buenas, ¿qué tal? Justamente les habla el doctor Julio Carrasco Alcántara. Se me ha encargado en esta ocasión de hablar de los primeros auxilios, sobre todo asociados a lo que es traumatología. Primeramente vamos a ver lo que los métodos o lo que qué significa dar primeros auxilios correctamente y luego cómo los asociamos directamente a lo que es las lesiones más comunes que vamos a ver en traumatología. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos con lo que es primeros auxilios. Generalmente el objetivo principal es no empeorar el cuadro del paciente. ¿De acuerdo? Son acciones que vamos a tomar de primera mano para poder brindar o aumentar el porcentaje de sobrevida de esos pacientes cuando ocurre un accidente, ya sea en el ambiente laboral en el cual puedan haber caídas, contusiones, impactos sobre todo, o también en la vía pública, como por ejemplo en esta fotografía tenemos lo que es el impacto de dos vehículos. Generalmente también podemos dar o brindar un excelente servicio y así aumentar las chances de que los pacientes, en este caso, puedan tener una mejor porcentaje de sobrevida. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que podemos hacer y cosas que no deberíamos hacer. ¿De acuerdo? Entonces uno es, digamos, es testigo de un accidente o llega a la zona de un accidente y pregunta qué debería hacer o qué no debo hacer para poder, más que todo, ayudar. Primeramente, reconocer la emergencia. ¿Qué ha sucedido? Un impacto, una explosión, un atropello, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que reconocemos cuál es la emergencia, a evaluar la gravedad. ¿De acuerdo? No es lo mismo una persona que se cae de la bicicleta a que una persona sea atropellada o que dos vehículos impacten conjuntamente. ¿De acuerdo? Entonces, evaluamos la gravedad. Es necesario, digamos, llamar la emergencia o hacer, digamos, o prevenir a todo lo demás o simplemente con que ayudemos demos los primeros, una atención primaria, todo quede ok. ¿De acuerdo? Y luego damos el soporte inicial. Ese soporte inicial, ¿de qué trata? Primeramente, mantener la serenidad. Evaluar que no haya más riesgos, que el lugar sea seguro, sobre todo para el paciente y para nosotros mismos. ¿De acuerdo? No mediquemos, no es necesario que estemos medicando en ese momento. Con que demos una buena primera atención, bastará para poder ayudar al paciente lo máximo que podamos en la situación que nos encontremos. ¿De acuerdo? Otro de los casos es no movilizar al paciente. ¿De acuerdo? Generalmente podemos terminando a estar haciendo más daño del que digamos que queremos en vez de ayudar, que es lo que primordialmente queremos hacer. ¿De acuerdo? Lo siguiente es que ya hemos evaluado estas, ya hemos mantenido mantenemos la calma, evaluamos todo esto, pasamos a hacer lo que es la atención, ¿de acuerdo? ¿Qué acciones podemos hacer con el paciente y luego qué acciones podemos hacer también con uno mismo? ¿A qué nos referimos primeramente? Primero hay que mantener nuestra seguridad, ¿de acuerdo? Generalmente cuando sucede algún accidente, algún tipo de, hay un tipo de hay heridos, generalmente conlleva la exposición o que nos expongamos sobre todo, a fluidos corporales que pueden generar, por ejemplo, sangre que pueden conllevar lo que nosotros no podemos, por ejemplo, infectarnos de algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, siempre hay que lavarse las manos, hay que usar la protección debida, por ejemplo, guantes quirúrgicos, guantes o manoplas, que nos permitan, digamos, no estar en contacto directo con lo que, por ejemplo, heridas, en este caso, la sangre de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros estamos bien protegidos, estamos bien cuidados, podemos hacer las acciones con el paciente. Tres cosas fundamentales. PAS. Protege, avisa y socorro. Y socorre. ¿De acuerdo? ¿Con qué llevamos con que protege? Es hacer seguro el lugar. Digamos, si eso se ha sido un accidente de tránsito, por ejemplo, poner las debidas señalizaciones para que, digamos, otros vehículos no impacten con el lugar donde estamos atendiendo a la persona o donde la persona se encuentra para, digamos, evitar que haya, digamos, otro accidente más y prácticamente se genere más heridos. ¿De acuerdo? Lo siguiente, avisar. Se llama el número de emergencia y no simplemente con hacer una llamada. Tenemos que dar la dirección exacta, qué es lo que ha ocurrido, el número de heridos y generalmente también comprobar que la información se haya recibido correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que avisamos bueno, al número de emergencia,
socorremos. ¿De qué manera? Primeramente, hacemos una exploración primaria, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de conciencia, midiéndolo con el Glasgow, ¿de acuerdo? Es Glasgow, recuerden que es un puntaje que va de 15 sobre 15, ¿de acuerdo? Generalmente, y un datito extra es, recuerden siempre esto, todo paciente con un Glasgow menor a 8, ese paciente va a intubación, generalmente, es la medida exacta. Todo paciente con Glasgow 8, intubación. Es un datito extra que se les da para que esta clase sea un poquito más fructífera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que evaluamos a nuestro paciente de forma primaria con los signos vitales, podemos pasar a la exploración secundaria. La exploración secundaria, ¿en qué consiste? Esta exploración secundaria es los síntomas, dónde le duele, qué heridas tiene, dónde las tiene y qué contusiones puede tener. ¿De acuerdo? Hacemos una exploración detallada del paciente, preguntamos dónde se encuentra o nosotros mismos podemos buscar. Pero con debido cuidado de no estar movilizando mucho al paciente porque podemos generarle mucho más dolor, podemos generar, digamos que aquellas lesiones se puedan agravar mucho más. ¿De acuerdo? Otro datito importante, justamente cuando estemos evaluando, por ejemplo, el reflejo pupilar, de acuerdo, para evaluar conciencia, si ambas pupilas están dilatadas, estaríamos hablando de un estado de shock, por ejemplo. Si ambas pupilas están contraídas, estaríamos hablando, por ejemplo, que el paciente tal vez está bajo el efecto de algún estupefaciente. Y si tenemos una pupila dilatada y la otra contraída, estaríamos hablando ya de un tipo de traumatismo. ¿De acuerdo? Un datito extra que les voy soltando también para que, digamos, la clase se les pueda hacer un poquito más interesante y puedan seguir buscando, ¿de acuerdo? Ahora, llevado esto, digamos, ya hice todo este manejo principal, le permite atender a un paciente hasta que lleguen, digamos, los debidos, eh, por ejemplo, los bomberos, la policía, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, analicemos las principales lesiones que suceden en traumatología, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de traumatología, no es simplemente hablar de fracturas per se, ¿de acuerdo? No es simplemente decir, fractura de tibia, fractura de peroné, etcétera. No. En traumatología generalmente se estudia todo lo que es el sistema musculoesquelético, ¿de acuerdo? Recordemos que la locomoción natural, bueno, el movimiento corporal que podemos generalizar como levantar una taza, jugar tenis, caminar, correr, saltar, es debido al debido a que generalmente, por ejemplo, los músculos se contraen y se expanden y estos a su vez están insertados a nivel del tejido óseo, lo cual cuando el músculo se contrae permite la elevación del mismo y conjuntamente con las articulaciones y los ligamentos permiten este movimiento que nosotros somos capaces de hacer. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de lesiones a nivel de ese sistema musculoesquelético, hablamos de lesiones complejas que incluso pueden comprometer la vida del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la traumatología va más allá de simplemente fracturas. Incluso algunos actualmente se ve que algunos huesos generalmente pues, son como columnas de soporte de, digamos, de algunas fuerzas que permiten que la locomoción se pueda dar. ¿De acuerdo? Ella es, digamos, parte un poquito más del estudio en la especialización de traumatología. ¿Listo? Entonces, vamos con las principales lesiones que uno puede encontrar, no solamente en la vía pública, sino también en la emergencia. Y les puede servir un poquito para poder, digamos, eh, atender muy bien a los pacientes cuando, digamos, les toque hacer las rotaciones en los respectivos hospitales. ¿De acuerdo? Eh, Sobre todo tenemos acá las fracturas, tenemos esta imagen clásica que he puesto aquí, una fractura de miembro superior, vemos una fractura de físera de radio cúbito, etcétera. Nada fuera de lo común, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es una fractura? Una fractura es una solución de continuidad, es la pérdida de la estructura normal del hueso, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la zona lesionada, no es igual hablar de una fractura de una falange del primer dedo de la mano a, digamos, a una fractura de tibia, por ejemplo, o una fractura de fémur. ¿De acuerdo? Entonces son diferentes. Dependiendo de la zona de lesión, vamos a, digamos, a tener que algunos pacientes pueden estar un poquito más graves que otros. ¿De acuerdo? El tipo de lesión. ¿De acuerdo? Acá podemos tener, digamos, unas fracturas de tipo cerradas y abiertas. ¿De acuerdo?
Oye, claramente se nota porque uno es cerrada, porque obviamente no hay compromiso o no hay exteriorización del tejido óseo hacia el ambiente. En cambio, una fractura de tipo abierta sí lo tiene. Y la energía de impacto. Obviamente no es igual, vale la redundancia, el impacto de una roca a nivel de la mano a el impacto de un vehículo a 90 kilómetros por hora o el impacto de una columna de hierro encima de este mismo superior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que diferentes tipos de lesiones dependen también del diferente tipo de objeto que ha generado el impacto. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las fracturas, por ejemplo, para ahondar un poquito en las fracturas expuestas, ¿cuáles son los primeros métodos a seguir generalmente? Viene el paciente en la emergencia, fractura expuesta. Ven a ese paciente y dicen, ¿qué podemos hacer? Principalmente, lavar la herida. Lavar, generalmente, con cloruro de sodio, pueden generalmente a chorro, empiecen a lavar la herida. ¿Por qué? Las fracturas expuestas, generalmente, y todo traumatólogo les puede decir, lleven, van yendo, tienen gran porcentaje de hacer infecciones, ¿de acuerdo? Conocidas como osteomielitis. Y casi ningún traumatólogo quiere ver que su paciente genere osteomielitis. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de tratar. El tejido óseo no tiene un sistema, un mecanismo de defensa, porque debido a que no está expuesto al ambiente. Por lo tanto, no es común que entre, digamos, cualquier tipo de bacteria, por así decirlo, dentro del tejido óseo. Por lo tanto, los medicamentos, los antibióticos son muy difíciles de llegar. Y esto hace que los pacientes, a pesar de podemos haber tratado la fractura, puede haber quedado todo bien, el paciente puede estar viniendo a los meses, al año, digamos, porque hay cambio de coloración de la piel, hay zonas de inflamación, etcétera. Entonces, la osteomielitis, datito importante, una de las complicaciones más graves que puede haber ante una fractura expuesta, ¿de acuerdo? Y para ver dentro de las fracturas expuestas un poquito más de información, tenemos sus clasificaciones, ¿de acuerdo? Tenemos grados 1, 2 y 3. El grado 1, si lo clasificamos de acuerdo al tamaño de la herida ocasionada, tenemos que las de grado 1 son menores a 1 centímetro, las de grado 2 son de 1 centímetro a 10 centímetros, la de grado 3 más de 10 centímetros. Hasta ahí la tenemos clara, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del grado 3, hay una subdivisión a, B y C. Las de grado A son heridas de más de 10 centímetros. Claramente, al ser más grande la herida, hay más riesgo de que esa herida sea contaminada. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé que es 3A? Porque la herida se puede cubrir generalmente con un tejido blando. O sea, se puede cubrir la herida y no hay ningún problema. Las de 3B es aquellas que la cobertura es muy pobre. ¿De acuerdo? No hay forma de cubrir mucho esa herida. Y las de grado 3C son aquellas heridas que tienen pérdida no solo ya de la, digamos, de la cobertura, sino que también tienen pérdida vascular. Entonces, ya hablamos de una prácticamente de incluso casi la gran porcentaje de que haya pérdida del, digamos, del miembro, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con esto, generalmente en este caso podemos ver que las fracturas generalmente, datito extra, justamente antes de que se me pase, las lesiones en tejido óseo por arma de fuego, a pesar de que sean lesiones de menos de 1 centímetro, generalmente son consideradas como grado 3. ¿Por qué? Porque el proyectil de arma de fuego es un objeto contaminado. Y este a su vez, a pesar de que deje una herida de menos de 1 centímetro, genera una gran lesión e incluso infecciones a nivel de tejido óseo. ¿De acuerdo? Así que la lesión de menos de 1 centímetro, que es considerada grado 3, es la lesión por arma de fuego. Y datito extra es que paciente con, digamos, ¿cuál es el factor mayor de la osteomielitis? Las fístulas. ¿De acuerdo? Las fístulas son un factor mayor para la osteomielitis. Si ustedes ven un paciente que viene posoperado al año con fístulas y aparte tiene muchos signos de inflamación, ese paciente sí o sí tiene una gran chance de hacer osteomielitis. ¿De acuerdo? Es un datito extra que también les voy soltando. ¿De acuerdo? Ah,
justamente regresando a donde lo habíamos dejado, las deformidades. Obviamente hay un dolor, hay una deformidad evidente, pero claramente no siempre es así. En este caso tenemos una fractura a nivel de lo que es a nivel del miembro superior y una gran deformidad, pero no siempre es así. A veces generalmente uno hace la exploración, ¿de acuerdo? Una exploración ya sería secundaria en el caso de que tengamos, estemos explorando en lo que es en la vía pública, una exploración secundaria, no sintamos, digamos, ningún tipo de pérdida de la continuidad. Pensamos, no tiene una fractura. No es así. Siempre duden, siempre pidan sus radiografías para poder verificarlo, ¿de acuerdo? Generalmente en estos casos, regresando lo que es a lo principal, lo que es el tratamiento principal que uno podemos hacer, eh, cuando las fracturas generalmente no llevan una gran deformidad, generalmente quedan estables, o sea, generalmente no hay desplazamiento entre los fragmentos de la fractura, pueden ir con yeso hasta formar el famoso callo, ¿de acuerdo? Si no, en este caso, por ejemplo, esos pacientes pueden ir con fijación externa y luego hacer otro tipo de cirugías, etcétera. Pero eso ya es parte, digamos, más de la especialidad, ¿de acuerdo? Es generalmente algunos pacientes se les hace una tracción, se estabiliza la fractura y luego se pone un yeso, una bota de yeso para que el paciente, digamos, pueda esperar a su cirugía a que, digamos, el grado de lesión baje y luego sea operado más adelante. ¿De acuerdo? Son datitos que se le va soltando para que la clase sea más entretenida. Ahora, las luxaciones, hablando de otro tipo de lesión famosas, eh, que sucede generalmente se va a encontrar en el hospital, son movimientos fuera de la articulación causada por algún impacto. ¿De acuerdo? Vemos esta radiografía, vemos que hay una luxación de codo, ¿de acuerdo? Es más frecuente en los adultos, hombro, es un dato extra. Más frecuente, hombro. En niños, codo, ¿de acuerdo? Son las luxaciones más comunes que vamos a encontrar en la emergencia o incluso en la vía pública, ¿de acuerdo? Aquí sí o sí vamos a encontrar una deformidad evidente, ¿de acuerdo? Mala disfunción y el dolor. El dolor generalmente en los pacientes es intolerante. El paciente hace un pequeño movimiento y empieza a gritar dolor, ¿de acuerdo? Generalmente en esos pacientes que generalmente hacemos, primero, como medida podemos estabilizarlos con un cabestrillo si es el miembro superior generalmente, o podemos hacerlo con una férula a nivel de los miembros inferiores, pero a nivel de la vía pública. Cuando llega, por ejemplo, al hospital, a la emergencia, tomamos una radiografía para ver en qué cómo está la luxación, generalmente para qué dirección está, digamos, ha salido fuera de la articulación. Entonces ya, digamos, de acuerdo, se hacen las maniobras respectivas para la respectiva reducción, que es lo que, por ejemplo, en esta fotografía se está haciendo una reducción, ¿de acuerdo? Por una técnica llamada método hipocrático para hacer la reducción de hombro, ¿de acuerdo? Se hace la respectiva inmovilización y luego más adelante la rehabilitación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es digamos, el especial de las luxaciones que también se pueden agravar? Por ejemplo, una luxación que puede llevar a la pérdida de la articulación es la famosa luxación de cadera. ¿De acuerdo? La luxación a nivel de la cadera puede producir la necrosis avascular de cabeza femoral. ¿De acuerdo? Porque cuando sale fuera de la articulación se corta la irrigación. ¿De acuerdo? Entonces, no llega irrigación, la articulación empieza digamos, a degenerarse y conlleva la misma pérdida, ¿de acuerdo? Entonces un datito extra que les voy soltando ahí, que también las luxaciones pueden agravarse. Y algo así que es muy importante, es que las luxaciones cuando se generan, generalmente las articulaciones están, digamos, cubiertas por tejido a tensión, ¿de acuerdo? Ligamentos, etcétera. Pero cuando sucede este movimiento que genera la salida digamos, el desplazamiento por fuera de la articulación, este tejido que cubre la articulación queda flácido. Por lo tanto, todo paciente que sufre una luxación de algún tipo de articulación tiene riesgo de que vuelva a luxarse más adelante. Y si vuelve a luxarse a la siguiente vez, aumenta el porcentaje de chance de que vuelva a pasar. Por ejemplo, les cuento un caso. A medida de información, llegó una vez un paciente a la emergencia del Hipólito contando que era la quinta vez que se había luxado el hombro. Entonces, pero había venido porque esa vez no pudo, digamos, él mismo reducirlo. Entonces, generalmente se hizo la reducción,
se trató de hacer la reducción más bien a nivel en emergencia, pero tampoco se pudo. Cuando fallan las reducciones a nivel del, por ejemplo, en emergencia, se pasa a hacer generalmente reducciones a nivel de quirófano. ¿De acuerdo, chicos? Es lo que generalmente se hace. Por ejemplo, es lo que se hizo con este paciente, porque no podía, estaba muy tenso la zona muscular e impedía la reducción. A pesar de que se le hizo el método hipocrático, no se pudo. Entonces, se pasó a hacer la reducción a nivel de quirófano. Los famosos esguinces. Los esguinces son lesiones ligamentarias que suceden a nivel de las articulaciones, ¿de acuerdo? Puede ser a nivel de la rodilla, por ejemplo, o los famosos esguinces de tobillo, que es lo más común. Paciente cuenta que estaba caminando y se resbaló y se dobló el tobillo. Entonces, los esguinces suceden cuando hay un movimiento fuera del rango, digamos, que la articulación permite. Por lo tanto, genera una lesión de estos mismos ligamentos y puede conllevar a la rotura de los mismos. Y de acuerdo al, digamos, al porcentaje de rotura tenemos rangos. Grado 1 si es un 5% de las fibras, grado 2 si va entre 40 y 50% y grado 3 es la rotura completa del ligamento. Ahora, ¿cuál es, digamos, la clínica específica de los esguinces? Así uno encuentra un paciente así en la vía pública, se ha caído, entonces va a haber dolor, disfunción y sobre todo inestabilidad. El paciente no puede hacer una buena locomoción, ¿de acuerdo? Inestabilidad, esa es la clave de los esguinces, ¿de acuerdo? Generalmente, dependiendo del grado, pueden ir muy bien con inmovilizaciones, como una ferulización. Le podemos poner una férula a nivel de lo que es el miembro afectado para que los ligamentos descansen. O si hablamos de un grado 2, puede ir muy bien con un yeso, ¿de acuerdo? Para poder mismo consiguiente permitir que los ligamentos se recuperen o ya si hablamos de una rotura total de los ligamentos va a cirugía. Por ejemplo, otro muy evidente es la rotura del tendón de Aquiles, también que se produce por un cambio brusco en la dirección del movimiento, lo cual generalmente compromete la rotura del mismo, ¿de acuerdo? Y posoperatorio, por ejemplo, se va con yeso en los pacientes. Y para que haya descanso de la zona operatoria, va en posición equina. ¿De acuerdo? Es un dato extra que resuelto generalmente es la forma en cómo se tratan ese tipo de lesiones, por ejemplo, grado 3 en el hipólito. ¿De acuerdo? Ahora, para recabar, ¿de acuerdo? Los tipos de inmovilizaciones que pueden utilizar tanto a nivel de lo que es, por ejemplo, la vía pública, como por ejemplo a nivel de lo que es emergencia en un hospital. ¿De acuerdo? Primeramente el reposo, hacemos la inmovilización. Generalmente no hay que tratar, si encontramos digamos, un miembro inferior, digamos, en una posición que no es la adecuada, no hay que tratar de reducirlo, podemos generar más daño. Tal cual lo encontremos en la vía pública, tal cual tenemos que inmovilizarlo. Podemos generalmente usar el famoso cabestrillo, que es para el miembro superior permite que este miembro descanse, el miembro superior descanse y por lo tanto, digamos, no se genere mayor lesión. Y el paciente también se le alivia un poco también el malestar. También podemos hacer la ferulización. Vemos acá el uso de la ferulización con una tabla rígida que permite descansar el miembro superior. Fíjense aquí que generalmente la mano generalmente no se les pone de forma extendida, sino como en esta imagen un poco medio en garra, porque esa es la forma anatómica en la que va la mano. ¿De acuerdo? Ya digamos, a nivel de hospital, generalmente las ferulizaciones van con yeso, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí en la imagen, que permiten, ¿de acuerdo? Que la articulación o el miembro, por ejemplo, descanse, ¿de acuerdo? Y obviamente decimos al paciente que no puede estar haciendo movimientos bruscos, generalmente tiene que estar en reposo, ¿de acuerdo? Otro datito extra, cuando hablamos de las férulas de yeso, generalmente les van a preguntar, siempre hay un familiar que dice, un amigo, me pusieron una férula y yo no sé cuándo me las debo quitar o cuándo puedo movilizar. Generalmente, cuando hablamos de secado en las férulas de yeso, hablamos de fraguado. El fraguado, generalmente, al primer día, solo está, está seco o fraguado al 70% máximo. Al segundo día, hablamos casi de un 90%. Y al tercer día, ya hablamos de un fraguado o un secado ya al 100%. Por lo tanto, si queremos que nuestras férulas
si hablamos de fibras de yeso, sean efectivas, hay que decirle al paciente que al tercer día recién puede estar haciendo un tipo de movimiento, no brusco. Recordemos que sobre todo debe haber reposo del miembro afectado. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, este tipo de inmovilización sería perfecto para algún tipo de fractura, sobre todo incluso fractura expuesta, la cual si le encontramos, tenemos una persona en vía pública de una fractura expuesta, podemos hacer cobertura con, por ejemplo, apósitos limpios que nos permiten cubrir la herida y parar el sangrado y luego hacer, digamos, el respectivo, la cobertura del miembro afectado para luego la posible inmovilización, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, esa sería la clase de primeros auxilios asociados a las principales lesiones en traumatología. Espero que se les haya parecido entretenido y que tengan un buen día. Muchísimas gracias.